creo que aquí hay gente que es producto de una palabra de Dios. Aquí hay gente que no sabe cómo está de pie, no sabe por qué está en la iglesia. Quizás hoy pudieras estar afuera, quizás hoy estuvieras en una discoteca haciendo cosas supuestamente que para el mundo son importantes, pero tú estás aquí alabando la gloria de Dios. Y muchos se preguntan ¿qué pasó? Yo te vengo a decir, hay una palabra la cual te tiene de pie. Hay una palabra la cual hoy estamos viendo el cumplimiento. Génesis capítulo 26. Voy a leer el versículo 12. 26, 12. Y voy a leer desde el 1. ¿Me colaboran aquí? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Sigue. Y se le apareció Jehová y le dijo, escuchen, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Sigue. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y conformaré ¿el qué? El juramento que hice a Abraham tu padre. Sigue. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Sigue. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dejémosla ahí. Escúchenme, mi hermano. Cómo en medio de una hambruna, en medio de una sequía, hay una palabra que Dios le dice a Isaac que la iba a cumplir a través de lo que había pasado con su padre. Escúchenme, la situación no estaba buena. Había hambre, había sequía, habían quizás preocupaciones, perturbaciones. Pero muchas veces, mis hermanos, nosotros en medio de esta situación lo que hacemos es llorar. En medio de esta situación lo que hacemos es dudar. Dile, siempre dudamos. Dile que está a tu lado. Llegó la duda. Pero Dios le dice, escúchame, no te vayas. Muchas veces en medio de la sequía dices, aquí no hay nada, me tengo que mover. Muchas veces en medio de la situación dice, aquí no hay nada, me tengo que mover. Pero Dios le dice, quédate ahí. Dios le dice, no te muevas, porque en esta tierra como habitante, como forastero, es donde te voy a bendecir. Muchas personas piensan que nosotros no tenemos nada. Mi esposo me decía hace poco, ¿sabes? Dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, si nosotros somos hijos, pero también somos herederos y también coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Quién es el inmigrante aquí? ¿Quién es el inmigrante en esta nación? Son los que no son hijos de Dios. Porque si tú eres hijo de Dios, esta tierra te pertenece. Si tú eres hijo de Dios, la tierra es de Dios, Jehová y toda su plenitud. No hay nada que no le pertenezca. Todo es de Dios. Pero muchas veces entramos en duda, mi hermana. El Señor nos dice, espérate, quédate aquí. Pero muchos de nosotros decimos, aquí no hay nada. Mi pastor decía, Kansas City no hay nada, solo vacas. Kansas City no se escucha. Quizás muchos dirán, me voy para otro estado, porque en este estado no hay nada. Pero Dios le dijo, quédate ahí, en esa tierra, porque allí cumpliré una palabra. Pero escucha, esa palabra Dios no se la había dado a Isaac. Esa palabra se la había dado a Abraham. Y yo me recordaba, yo decía, Abraham fue un loco. ¿Cuántos saben que Abraham fue un loco? Porque Abraham dejó todo para oír lo que Dios le había dicho. Pero Dios aquí lo estaba saltando y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo juré darle a tu padre esta tierra. Y como por cuanto yo le juré, yo cumpliré mi juramento. Pero hay un punto clave que a mí me gusta en esta historia. Y de eso es que les quiero hablar un poco.
Dios le dice, vuélvanme a poner, por favor, ya les voy a decir cuál. El 12:5. Por cuanto oyó Abraham, ¿qué? Y guardó, ¿qué? Y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Escuchen muy claro. Hay una palabra, pero hay mucho desobediente. Entonces empezamos a cuestionar la profecía, mi hermano, que trae el profeta, porque no se cumple. Pero es que tenemos que tener en cuenta que había una palabra, pero él estaba diciendo, por cuanto yo lancé una palabra, también tengo que decirte que tu padre Abraham oyó mi voz. O sea, él escuchó mi voz. Pero ahora quiero que se vayan ahí mismo. En 1 Samuel 15:22. Porque te voy a decir algo lo contrario. Porque muchos dicen, no, es que Dios no va a retractar su palabra. 1 Samuel 15:22. Y mira lo que dice. Acuérdense de aquel hombre que había hecho lo contrario a lo que le dijo Dios. Y Dios le dijo, me pesa haberte cogido por rey. Me pesa haberte puesto en ese lugar. ¿Sabes que me arrepiento de haberte puesto en ese sitio? Y mira por qué. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como que ¿qué? Que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, este pedacito yo creo que muchos no lo entienden. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio. ¿Y el qué? Me quiero detener aquí. ¿Sabe cuánta gente está en la iglesia sin saber lo que tienen que hacer? ¿Sabe cuánta gente está patinando en la iglesia sin hacer lo que Dios mandó a hacer? Él le dice dos cosas. ¿Sabe cuánta gente está obedeciendo pero no lo que Dios le dijo que hiciera? Ay, no se me queden tan callados. ¿Sabe cuánta gente está en un puesto que Dios no le ha dicho que es el que tienen que ocupar? ¿Sabe cuánta gente está obedeciendo pero no lo que Dios mandó? Es mejor el obedecer y el qué. Son dos cosas diferentes, pero van acompañadas. Porque para tú poder obedecer tienes que prestar atención a la palabra que Dios lanzó para que puedas hacerla correctamente. Recuerden que le dijo a Abraham, tu padre oyó mi voz, tu padre escuchó mi voz, cambió, caminó, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos, hizo todo lo que yo le hice. Por eso mucha palabra no se desata en nuestra vida. ¿Sabe cuánta palabra retenida tiene el pueblo de Dios? Y no porque Dios no cumpla, sino porque hay mucho desobediente en la iglesia. No es afuera, mi hermano, es adentro. Porque al que porta una palabra de Dios somos los hijos. Amén. Los que portamos palabra de Dios somos los hijos. Pero gente en la iglesia en el lugar equivocado, haciendo lo que a mí más me convenga, haciendo lo que a mí más me gusta, siguiendo las pisadas del otro, imitando lo que quiere hacer el otro. Gente que está desubicada y no le llega la presencia, la palabra de Dios, porque no han prestado atención a lo que Dios mandó a hacer. Es importante, mi hermano, prestar atención. Y te voy a decir, profeta, lanza la palabra. Y empezamos, danza la palabra, profeta, tira la palabra, profeta. Sí. Y el profeta viene y te dice, así te dice el Señor. Pero pasan 20, 30, 40, 50 y la persona en la misma silla. La palabra no ha hecho efecto. El profeta no habló de parte de Dios. No. Mira para ver qué es lo que está pasando. Si tú estás activando lo que Dios te dijo, si tú estás caminando con lo que Dios te dijo. Mi hermano, no es Dios, es que somos desobedientes. Si Dios te dijo levántate de la silla, te veo haciendo esto. El profeta te dijo agárrate porque vi haciendo esto. Empieza a buscar cómo lo tengo que hacer. Pero ¿sabe cuánto predicador está sentado y está esperando que el pastor vaya y le diga tú eres un predicador?
Es que me da miedo. No, es que no estás haciendo siquiera lo que tienes que hacer para aprender y poder caminar conforme a la palabra. Yo la vez pasada le dije, hay palabras que se tienen que alinear del cielo a la tierra. Y nosotros somos los ideales para alinearla al cumplimiento. ¿Sabe? Hay muchos ángeles, dice la Biblia, que los ángeles están dispuestos para nuestro servicio. Pero los ángeles no escuchan lo que tú dices. Los ángeles solo se alinean a una palabra que Dios ya dijo. Hay ángeles que están solo esperando que tú te actives y declares la palabra de Dios para el poder venir a sacudirte. Hay ángeles que están esperando que tú te actives para ellos empezar a moverse. Hay ángeles que necesitan que declares la palabra para que pueda venir el cumplimiento de ella. Hay alguien que está creyendo lo que yo estoy diciendo esta noche. Pero muchos quieren ver lo de Dios, pero se les está olvidando, como a Samuel, que a Dios se le obedece, que es mejor obedecer que hacer cualquier cosa en la iglesia, que es mejor el obedecer que ponerte a hacer cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Muchos creemos que le servimos a Dios, pero estamos fuera del cauce. Muchos creemos que estamos obedeciendo a Dios, pero estamos haciendo cosas que Él no nos ha mandado a hacer. ¿Sabe cuánto profeta está profetizando siendo quizás un pastor? ¿Sabe cuántas personas están yendo a levantar gente en las casas ajenas donde tienen que arreglar la suya primero? ¿Sabe cuánta gente está tirando palabra y fuego, escopeta, tirando tiros? Yo no sé qué más están tirando en iglesia ajena, pero tu iglesia necesita gente que Dios puso aquí y está haciendo la revoltura en el mundo, pero tu iglesia está clamando. Gente que se encuentra a Raimundo y todo el mundo en la calle y empiezan a predicarle, pero su casa ¿dónde? Entonces hay una palabra que Dios está esperando que tú actives. La palabra de Dios, la palabra de Dios es la que te va a llevar para que puedas ser salvo. Dice que es como martillo, pero también dice que es como una espada de doble filo. Ella rompe, ella quebranta, ella duele, ella arranca y desarraiga lo que no es de Dios. Nunca hemos sabido que una palabra de Dios es pura bulla. La verdadera palabra dice: por mi palabra murió Jesús, por mi palabra mataron los apóstoles, por mi palabra persiguieron mi iglesia. La verdadera, mi hermano, ¿a usted no le parece raro que las iglesias de hoy estén? ¿No le duele? La palabra duele, confronta, rompe, desarraiga. Dice que es como martillo. Ella quebranta, ella... Wow. La verdadera palabra de Dios redarguye. La verdadera palabra de Dios rompe, desarraiga. Dice que a Jeremías le dijo: mira que te he puesto para arrancar, desarraigar, quebrantar, pero también para edificar, plantar y edificar lo que es de Dios. Pero hay un trabajo que ella hace primero, mi hermano. No podemos recibir bendiciones si no organiza. Dice que en Génesis, en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabes? Cuando Dios se mete en tu casa, desordena, porque lo que tú habías organizado no le sirve. Él empieza a sacudir, Él empieza a desarraigar, Él empieza a desordenar. Pero la gente se aflige cuando llega ese momento. Quizás en esta situación necesitaba que había una sequía, que había un tiempo de hambre para él poder glorificarse. Pero nosotros no entendemos que en esa situación es que vamos a conocer a Dios. Yo digo que Dios se te presenta de acuerdo al atributo. El nombre de Dios se te va a presentar. Dime qué situación te estás pasando y te diré qué atributo de Dios te va a visitar. ¿Quieres conocer el Dios que sana? En medio de una enfermedad lo vas a conocer. ¿Quieres conocer el Dios que restaura? En medio de una separación y una destrucción lo vas a conocer. ¿Quieres conocer al Dios que levanta? ¿Quieres conocer el Dios que bendice, multiplica? El Dios que provee.
En medio de una sequía lo vas a conocer. Y por eso te digo, queremos conocer a Dios, pero no queremos conocer la situación por la cual Dios se nos va a presentar. Y quizás yo veo, y yo leía la historia, y yo decía, Isaías estaba viviendo un tiempo terrible. ¿Cuántos están viviendo necesidades, persecuciones, opresiones? A veces no quieren levantarse de la cama. Hay veces no queremos seguir. Hay veces no queremos venir a la iglesia así como hoy. Hay mucha gente que quizás está deprimida en su casa porque no están viendo un cumplimiento en su vida. Están destruidos en esta hora. En este momento están pasando una necesidad. Pero yo vengo a decirte, en medio de esa necesidad Dios va a glorificar su nombre. Dios va a traer la promesa. Si sabías que tú eres producto de una palabra. Quizás hay gente que oró por ti y hoy no está aquí, pero tú estás viendo un cumplimiento. En mi casa no había nadie cristiano. En mi generación no había nadie cristiano. Pero yo no me explico cómo Dios pudo venir si no había nadie en que orara en ese tiempo por mí. Pero yo decía, yo no sé, no está mi abuela para preguntarle. Y yo creo que ella no era cristiana. Pero yo creo que en el antepasado Dios había levantado a alguien para que intercediera. Y en mi generación se levantara alguien. Yo creo que aquí hay gente que es producto de una palabra de Dios. Aquí hay gente que no sabe cómo está de pie, no sabe por qué está en la iglesia. Quizás hoy pudieras estar afuera, quizás hoy estuvieras en una discoteca haciendo cosas supuestamente que para el mundo son importantes, pero tú estás aquí alabando la gloria de Dios. Y muchos se preguntan, ¿qué pasó? Yo te vengo a decir, hay una palabra la cual te tiene de pie. Hay una palabra la cual hoy estamos viendo el cumplimiento. Muchas veces no tenemos en cuenta. Quiero también decir esto, que me importó cuando empecé a estudiar esto. No tenemos en cuenta el poder que tiene una palabra. E ignoramos el poder que trae una palabra. ¿Sabe cuánta gente cargando promesa y palabra de Dios que nosotros maldecimos? Y tú dirás, ¿cómo así? Yo no maldigo a nadie. Pues yo te voy a decir que tú sí maldices. Porque cuando tú maldices, la palabra maldecir es una palabra maldicha. Es una palabra que se dijo mala. Pero había una promesa encima de mí. Y tú viniste a decir una palabra maldicha. Y esa palabra se convirtió en una maldición. Pero Jehová le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Todo aquel que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Entonces vemos gente que queda en vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque Dios también va a hablar mal de él. Así como tú hablaste mal de otro, Dios te va a dejar en vergüenza a ti. Así como también conspirante en tu corazón de otro que portaba una palabra, Dios lo va a hacer contigo. Y no te quejes. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra se tiene que cumplir. A todos los que te bendicen, bendeciré, pero a los que te maldicen, yo los maldeciré. ¿Pero qué es maldecir? Es una palabra maldicha. ¿Cuántos no les ha pasado? A mí me confrontó esto, porque a veces tenemos la lengua muy larga y hablamos más de la cuenta, pero no hablamos lo que es, hablamos cosas que no son. ¿Sabes? Cuando tú ves a una persona que Dios le habla y le dice cosas bonitas, alégrate. ¿Sabes por qué? Porque Dios está exaltando una palabra que quizás Él dio hace tiempo y la está dejando exaltada en lo público. Pero mucha gente conspira y mucha gente se queja. Y Dios dice, oh, tú estás hablando mal de mi hijo. No te preocupes que yo te voy a avergonzar, porque mi palabra dice que todo aquel que maldiga a mi hijo, yo lo maldeciré. Así que no te quejes. Gózate cuando Dios hable y exalte a alguien. Yo, Jehová, que estoy en el secreto, escucho en el secreto, te exalto en el público. Cosas que quizá gente que estamos aquí han hecho en el secreto y luego vemos, wow, tremenda palabra le dio la profeta, esa mujer, wow, tremenda mujer de Dios. No, Dios le dio a la mujer la revelación de lo que Él estaba haciendo en el secreto hace rato contigo. ¿Sabes qué? Esa gloria se la lleva Dios. Esa gloria no es del hombre que está diciendo la palabra. Bienaventurado el que Dios tomó su boca para hablar bien de ti.
Dile al que está a tu lado: bienaventurado al que Dios, como a mí, mi hermana, ¿cuántas veces yo he abierto mi boca para hablar cosas que Dios te dijo en la intimidad? ¿Sabes por qué? Porque me declaro íntima de Dios, porque me contó el secreto de ella, porque me contó el secreto tuyo, porque me contó cosas que has hecho en el secreto con Él. Amén. Las palabras son el vehículo tanto de la maldición como la bendición. No seas el vehículo para maldecir a nadie. No seas el vehículo. Sé el vehículo para declarar bendición. Empieza a declarar. Miren, les voy a decir algo. ¿A cuántos no le ha pasado que hay días que nos levantamos pero no estamos de buenas pulgas? Ese día amanecí triste. Pero de esa manera en que tú recibiste como amaneciste, así va a pasar todo tu día. Porque tú declaraste que ese día estaba triste. Y tú empezaste a creer dentro de ti que ese día estaba triste. Pero yo te vengo a decir: cuando el diablo quiera que te levantes triste, sonríe. Cuando el enemigo quiera que te levantes angustiado, sala. Dile: recuerda la palabra. Empieza a declarar la palabra. Hay una palabra que está dentro de mí y yo tengo que declararla. Porque yo soy el vehículo de la bendición, no de la maldición. Estoy triste. Estoy oprimida. Es que tengo rabia. Estamos siendo el vehículo. Dile al que está a tu lado: estamos siendo el vehículo. Lo que declaras con tu boca, eso va a pasar. Tú tienes el poder de atar y desatar. Tú tienes el poder de declarar. Tú puedes llevar el vehículo de la bendición en tu boca. Pero hay momentos en nuestra vida que Dios va a permitir que pasemos por momentos de tristeza, de aflicción, de opresión, pero para glorificar su nombre. Como les había dicho, hay momentos, pero preocúpate si te quejas. Preocúpate si sueltas las herramientas, porque te crees que estás cansado y dices: ya no puedo más, no aguanto más, y tiras todo. Es necesario, mi hermano, que empieces a declarar. Dice la palabra que el campo de la batalla de nosotros es nuestra mente. Y la mente es quien le da autoridad para el movimiento de todo el cuerpo. Entonces, si tu mente empieza a declarar, empieza a pensar cosas que no están bien, tú le das aún la legalidad al cuerpo de que también actúe de la manera en que tú estás pensando. Nosotros tenemos que ser sabios y un poco entendidos, mis hermanos. Dice que por eso es que está el yelmo. ¿Sabes por qué está el yelmo? ¿Tú sabes los soldados para qué se ponen ese casco? ¿Será que se lo ponen porque quieren verse bonitos? No. Siempre lo que va en la cabeza es para cubrir. Entonces, si tú tienes el casco quitado, el enemigo va a empezar a venir a traer cosas a tu mente. El enemigo va a empezar wow. ¿Sabes por qué? Porque lo único que tiene que estar en tu mente es que tú tienes salvación, que tú tienes vida, que tienes una palabra, que tienes promesa de Dios. Vamos, recuérdale al enemigo todo aquello que Dios ha dicho de ti, todo lo que Él te ha declarado a ti. Pero hay personas que se les olvida. No tengo la cita bíblica, pero creo que aquí hay muchos lectores de la palabra. Agar estaba angustiada. En cierto tiempo estaba afligida, estaba atormentada. Ella decía: ¿ahora qué voy a hacer? La habían echado de la casa de donde ella tenía todo el sustento. Pero escúcheme, la segunda vez que se fue, pero la primera, que ella estaba todavía embarazada, dice la Biblia que el ángel se le presenta y le dice: ¿para dónde vas? Empieza el ángel a declararle una palabra. Y el ángel le empieza a decir: haré de ti una nación también. Espérate, se la multiplicaré. No solo para Isaac, para ti también. Mira, de ese hijo haré también una nación. Así que devuélvete para tu casa y ponte nuevamente en sucesión, que no es el tiempo. Pero luego vemos, ella tenía una palabra, mi hermana.
Haré de ti otra nación, de Isaac otra nación, perdón, de Ismael otra nación, lo bendeciré. También se la dio Dios. Pero luego vemos unos capítulos después que ya ella no se va por la presión que ella tenía, sino que la sacaron. A veces nos echan, pero no es el tiempo. Pero en la mayoría del tiempo, si te están echando, si te están sacando, sal, porque es el tiempo del cumplimiento. No te aflijas si te sacaron, no te aflijas si te echaron, porque en ese caminar, aunque veas sequía, aunque veas, wow, yo no sé cuántos están entendiendo. Luego nos damos cuenta que ella se va, pero llevaba una palabra, mi hermano, pero esa palabra se le olvidó. ¿Sabe por qué? Porque cuando se le acabó el poquito de ración de comida, que era con lo que ella contaba, con lo que ella tenía sustento, porque ella tenía una mentalidad de esclava. Dile al que está a tu lado, mentalidad de esclavo. El esclavo siempre está pendiente de la provisión terrenal. El esclavo siempre está pendiente del sueldo, y con el sueldo quieren hacer todo. El que es esclavo cree que no hay más provisión sino la del empleo. ¿Sabe? Y ella estaba acostumbrada a que todo se lo dieran en casa. Ella trabajaba, le daban comida, le daban jabón, le daban ropa, le daban todo. Esa mujer era esclava de ella. Pero cuando la sacan, él dice que Abraham le da una ración para el camino. Pero cuando esa ración se le acaba, ella olvida la palabra. Hay gente que está en situaciones de opresión, pero olvidan lo que portan dentro. Dice la palabra que el ángel se le para. Porque escúchame, ella pone al niño como una distancia de un tiro, dice la Biblia. Y lo pone ¿para qué? Para verlo morir. Pero entonces el niño, espérate, yo aquí no me voy a morir. Mi mamá me hablaba de un Dios, yo voy a gritar y alzar mi voz. Dice que el niño empezó a llorar y a gritar. Y dice que el ángel escuchó. Y cuando el ángel le dijo: ¿qué haces, mujer? Abre tus ojos, no dejes tirada la promesa. Vas a dejar morir la promesa. ¿Cuántos aquí cargan una palabra? ¿Se te ha olvidado? Porque desde el día 1 que vinimos a Dios, Él ha venido dando palabra. Pero parece que se nos olvida cuando la situación fea viene. Amén. Y quiero que me acompañen nuevamente, porque voy a desatar esto ya, en el nombre de Jesús. Mira que Dios le dijo: no te vayas, quédate ahí, en esa tierra te voy a bendecir, porque voy a cumplir un juramento que yo prometí a tu padre, porque él escuchó mi voz, él hizo todo lo que yo le dije, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis leyes. Él no me falló en nada, yo tengo que cumplir la palabra. Quizás él no vio el cumplimiento total, pero tú sí lo vas a ver. Recuerden que se llamaba Abraham, pero después Dios le puso Abraham, padre de multitud. No de uno solo, de multitud. Pero él dijo: pero ¿cómo? Si yo no tengo hijos, ¿cómo me llamo Abraham? Pero entonces Dios, antes de morir, le dio su hijo. Entonces había una palabra que estaba gravitando en los cielos. Había una palabra que se tenía que cumplir. Pero también había algo que Dios estaba premiando, y era la obediencia de Abraham. Entonces también me dice que Isaac también estaba siendo obediente, porque le dijo: no te muevas de ahí, quédate ahí. Aunque tus ojos vean lo contrario, quédate ahí. Había un hombre que, aunque no estaba viendo, estaba obedeciendo a Dios. Y él le dijo: ¿sabes qué? Es tiempo de declarar la palabra. Es tiempo de mandar lo que le dije a tu padre Abraham. Y dice que en el capítulo 26:12, pero ahora viene algo terrible, que creo que nos pasa a todos. Dice 26:12. Amén. Escúchenme. Esta palabra sembrar me recuerda algo. Cultivar, sembrar, producir, me recuerda algo.
Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, no se fue para otra. ¿Y qué? Cosechó aquel año, ¿cuánto? Y le bendijo Jehová. Sigue. El varón se qué, y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy qué. Pero yo no sé por qué dicen que los hijos de Dios no podemos ni enriquecernos, ni ser grandes, ni poderosos. Lo que pasa es que hay mucho desobediente. Lo que pasa es que hay gente, no que no sean de Dios, sino que no pueden recibir porque no le están obedeciendo a Dios. Ellos están ahí, ellos siguen en la iglesia, pero les falta algo: empezar a obedecer, prestar atención y caminar con la palabra. Sigue. Y tuvo ¿qué? Hatos de oveja y hatos de vaca y mucha labranza. Pero aquí viene lo más terrible. Y dice que los filisteos le tuvieron. Cuando tú prosperas, te van a caer. Cuando tú empiezas a ser bendecido, te van a envidiar. Dice en Proverbios que todo trabajo que tiene excelencia causa. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y empiezas a mostrar la obediencia de Dios en tu vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, muchos les va a causar. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces no te preocupes si ves a ver 1, 2 o 3 incómodos porque a ti te está yendo bien. Yo creo que aquí hay mucha gente bendecida. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Yo creo que aún van a haber gente, personas que son tan obedientes que Dios le va a dar cosas que ellos no se imaginan que Dios le va a dar. Porque yo creo que Isaac no tenía. Seguro el papá le contaba, pero él no estaba presente el día que Dios le dijo todas estas cosas. Sigan. Escuchen esto. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra, envidiosos. Cada cosa que él hacía, ellos se levantaban. Entonces el muchacho quería trabajar para reabrir lo que su papá había hecho, y ellos venían y le echaban tierra, cerraban los pozos. Pero sigue. Entonces dijo Abimelech, el rey, escuchen, a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Escuchen, hasta esa magnitud, mi hermano. Hay gente que se va a disgustar tanto por lo bendecido que tú estás haciendo, por lo poderoso que Dios te ha vuelto. ¿Sabes por qué? Porque ellos no entienden lo que tú te tocó pagar, lo que tú viviste con Dios. Ellos no estuvieron en tu proceso, ellos no estuvieron en tu intimidad. Aún no conocen al Dios que tú le estás sirviendo. Sigue. E Isaac se fue de allí, pero no tan lejos, escúchenme. Acampó en el valle de Querá. Cuando me dicen valle, dice que se apartó, porque en la ciudad lo tenían triste. Pero tan triste que el hombre tuvo que moverse de campamento. Quizás a ti hay momentos que te va a tocar mudarte del lugar donde estás, porque en el barrio te están haciendo la guerra. Hay gente que quizás los vecinos le están haciendo la guerra. Hay gente que se va a tener que cambiar de casa, pero no te preocupes, porque es que Dios te está incomodando. Hay gente que quizás estaba en un empleo y empezaron a hacerle la guerra, pero no te preocupes, que viene lo mejor. Hay gente que va a tener que salir del confort, de donde estaba, de donde le estaba yendo bien, porque recuerden que ahí ya le estaba yendo bien. Tenía hatos de oveja, tenía vaca, era grande, era poderoso, pero ahora me toca moverme. Hay gente que quizás fue bendecido en un lugar, pero ahora Dios te quiere llevar a otro nivel de gloria. No te preocupes porque te incomode, no te preocupes porque te estén pisando. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que va a provocar la gloria que Dios va a desatar en tu vida. Dice que habitó allí, sigue. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hay 3 pozos, escúchenme esto, que esto es tremendo.
Él llegó a abrir 3, pero los 2 primeros fueron totalmente peleados. Sigue. Pero cuando los siervos de Isaac cazaron en el valle y hallaron allí el pozo de aguas vivas, sigue. Los pastores de Gerar era la ciudad donde él estaba, riñeron con los pastores de Isaac. Reñir, que empezaron a contender, a pelear con ellos, a decirle: esta tierra es de nosotros. ¿Cuánto no les ha pasado que alguien viene porque no somos de aquí, empiezan a decirle: es que estos benditos inmigrantes, yo no sé qué se creen, ellos quieren hacer aquí cosas? ¿A cuánto no les ha pasado que hay gente que cree que porque somos inmigrantes no vamos a ser bendecidos, que porque no somos de esta tierra nosotros somos los que olemos maluco? No, yo te vengo a decir que somos los hijos del dueño del oro y de la plata. Somos los hijos de Dios. Esta tierra le pertenece a Él y toda su plenitud. Y mira lo que dice. Ese pozo lo llamó Esek porque habían altercado con él. Sigue. Y abrieron otro pozo y también riñaron en él, y ese se llamaba Sidna. Pero ahora viene otro. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Escuchen. Yo entendí. Y muchas veces estamos presionados. ¿Cuántos a veces no les ha pasado que están presionados aquí? Cansados, desesperados. Yo te voy a decir la verdad. Yo creo que lo que no tan legal 100% en papeles terrestres, terrenales, a veces se cansan. Yo he armado mi maleta más de 7 veces. Me voy. Pero recuerdo una palabra. Nadie me va a decir que el temor no ha llegado a su vida, pero recuerdo una palabra. Nadie me va a decir que hay momentos que no quieres avanzar, pero recuerdo una palabra, y esa palabra me sigue teniendo de pie, y esa palabra es la que me lleva y me trae, esa palabra es la que me levanta, esa palabra es la que me llena, esa palabra es la que me dice lo que tengo que hacer, por donde me tengo que mover, esa palabra es la que abre el camino, esa palabra es la que me está sosteniendo en vida. Hay una palabra que tú estás portando, esa palabra nunca se te debe de olvidar. Agarra tu palabra y empieza a declarar que Dios va a hacer cosas maravillosas. Hay gente que tiene que entender que hay una palabra que puede más que todas las palabras del mundo. Es la palabra del Rey de Reyes, esa palabra que te dio vida, esa palabra que te da aliento. Pero empezamos a pelear hasta con nuestra sombra cuando no se nos dan las cosas, pastora. Porque somos tercos y creemos que confiamos en Dios, pero se nos olvida. Fíjense Agar, cómo iba a olvidar, mi hermano, cómo no pudo entender que en aquel momento no era el tiempo, pero que en este sí. Cómo ella pudo dudar de lo que estaba viviendo. Dice que él, en ese tiempo de sequía, en ese tiempo de hambruna, en ese tiempo pudo entender que había una palabra que quizás Dios no se la había dado a él personalmente, pero portaba por su papá. Si tú estás obedeciendo en esta noche, si tú estás claro en lo que Dios te dijo, yo creo que esa palabra va a empezar a romper muros, va a empezar a quebrantar cadenas, va a empezar a pelear por ti.